A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Nuevamente estamos en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Estimados amigos y amigas, en el pasado hemos estado viendo una serie de problemas que tienen que ver con la macroeconomía del Ecuador. Hemos estado viendo pues el sector de balanza de pagos, el sector externo, las tensiones que tiene el sistema monetario de la dolarización. Hemos visto pues el fenómeno complejo totalmente que son las finanzas públicas. Hemos concluido ciertas cosas sobre ese fenómeno grave de la economía ecuatoriana y hemos sugerido pues una serie de fórmulas específicas con nuestros invitados. Pero hay una serie de problemas también en los sectores que llamamos los sectores reales de la economía, que los empresarios llaman los sectores productivos, la agricultura, la ganadería, la pequeña industria, el comercio, el sector construcción, etc. Y cada uno de estos tiene problemas. La minería, por ejemplo, tiene problemas. El sector petrolero también hay problemas, que no se puede aumentar la producción por 10.000 razones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un sector que es importante, el sector construcción. Y el sector construcción es un sector enorme que tiene que ver con viviendas populares, no populares, con edificios para oficinas, para residencias, también tiene que ver con construcción de carreteras, etcétera, etcétera. Pero hoy hemos decidido invitar a un arquitecto que fue presidente de la Cámara de la Construcción de Quito hace algunos años atrás, el arquitecto Diego del Castillo, que está hoy, es constructor de viviendas para personas naturales, para familias. Y hemos decidido con él abordar el tema de lo que es el sector viviendas en el Ecuador. ¿Por qué el sector construcción y por qué el sector vivienda es importante? Hay varias razones, mis estimados amigos. Uno es porque brinda empleo de diversos tipos, como vamos a ver con el arquitecto, pero también es porque crea riqueza, crea empleo, actividad económica y riqueza en suma, ¿no? Hablar del sector vivienda sencillamente implica cemento, implica riel, vidrio, implica aluminio, hierro, implica ladrillo, piedra, etcétera, 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 arena, pero también es mano de obra, carpinteros, etcétera, y eso da empleo, y empleo importante. Hoy por hoy el sector de vivienda tiene una serie de complicaciones, hay fórmulas o hay ciertas recomendaciones que se puede hacer por parte de los expertos para que el sector se mueva más, cree más empleo, más actividad económica, más riqueza. Para eso hemos invitado al arquitecto Diego del Castillo. Diego, te agradezco bastante por haber aceptado esta invitación. Dime, ¿cuán importante es el sector vivienda realmente en el Ecuador? César, muy amable por la invitación, siempre agradecido. En el Ecuador la vivienda se le está viendo como tema social. Ajá. Y es un tema económico, ¿Ya? Porque no solamente es que las familias accedan a las viviendas, es que la economía del país en estos momentos de crisis necesita reactivar el sector de la construcción, pública y privada. Pública tenemos problemas por la falta de recursos del país, pero privada sí podemos por las ganas que ponemos los constructores, los inversionistas, los inmobiliarios en trabajar en lo nuestro, en generar producción, en generar vivienda y sobre todo en generar empleo. ¿Por qué es importante la construcción? Porque en este país hay déficit de vivienda.
Ya. Y cuando hay déficit de vivienda, tu economista experto, eso genera demanda. Claro. Y cuando hay demanda, el inversionista tiene que invertir para satisfacer la demanda. Ya. O sea, se están dando las condiciones. Pero para eso tenemos que tener primero las políticas reales para la construcción. No es apropiado, mi querido César, decir va a construir 350,000 viviendas. Porque suena descabellado, suena muy grande. Y no es realista, pues. ¿No? Y suena fantasioso, ¿no es cierto? Y cuando alguien oye fantasías, no cree. Ya. Pero en cambio, si se dice, vamos a ayudar como están haciendo con el tema de las viviendas BIS o viviendas VIP, ya la cosa es entendible. Ya. ¿Cuál es lo entendible? Hablemos de las VIP, porque las BIS son un regalo del gobierno a la gente. Ya. Que tampoco estoy en contra, pero no puedo estar de acuerdo. Eso es lo que llaman más popularmente vivienda popular. Vivienda popular. No Ya. puedo estar de acuerdo porque uno regala lo que tiene, pues, Claro. no lo que no tiene. Claro. Si el gobierno está en crisis económica, ¿cómo va a construir las viviendas populares para regalar? Claro. De todas maneras, el gobierno sabrá cómo decide y sabrá cómo Ya. invierte. Ahora, Diego, lo concreto, como tú dices, que hay una demanda que supera la oferta, o sea, hay un déficit de vivienda. Hay déficit de vivienda. Y la población sigue creciendo y por lo tanto las necesidades de vivienda de la población ecuatoriana siguen creciendo y el déficit ese se puede ir pues ampliando. Así es. Ahora, ¿qué es lo que limita? ¿Qué es lo que limita al sector de vivienda para que resurja con mucha fuerza? ¿Qué pasa? Hay impuestos, trámites aquí a nivel nacional, en los municipios, falta de crédito, etcétera. ¿Cuáles son los factores? Bueno, nosotros tenemos como problemas fundamentales. Primero, el suelo. Para Ya. construir vivienda, querido César, hay que tener suelo. Ya. Suelo urbano. Nosotros no construimos viviendas sin servicios, construimos viviendas donde hay todos los servicios de infraestructura. ¿Eso qué significa? Eso significa que los municipios tienen que dar facilidades a los inversionistas para mejorar el uso del suelo en el tema vivienda. Ya. O sea, que tengan agua, que tengan luz, alcantarillado y sobre todo vías, pues. Ya. Y después vienen otros accesorios que son parte de las vías. Nadie se va a vivir donde no tiene comunicación, Y esa donde parte no le tiene corresponde transporte. a los municipios. Le corresponde al municipio. Ya. Esa es la obligación de los Ya. municipios. El otro tema que tenemos es, estamos en crisis, y no es solamente crisis del gobierno, estamos en crisis también de las personas. Ajá. Entonces, si una persona no tiene trabajo, no va a acceder nunca a vivienda. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar al empresariado, ayudar a los inversionistas para comenzar a ver un país distinto. Ya. Vivamos un Ecuador real, Ya. donde estamos viendo que más del 60% este momento están desempleados. Claro. Entonces tienes un problema gravísimo que el gobierno puede solucionar. ¿Cómo? Vean, señores inversionistas del mundo, aquí tenemos nosotros pozos petroleros. Vengan, inviertan a su riesgo. No a riesgo del país, pues. Claro. No a riesgo de la plata Claro. de los ciudadanos. Claro. Vean, señores, aquí está la minería. Claro. Vengan, hagamos una minería amigable, que hay cómo. Claro. Ya no es del pico y pala de hace tiempos, ya no es del botar los materiales del río. Todo eso se puede minimizar y se puede controlar. Traigan inversión, comencemos a trabajar. Lo mío, en la construcción. ¿Por qué no hablamos de la vivienda productiva? Ya. ¿Qué significa ser vivienda productiva? Yo quiero tener casa, pero para tener casa debo tener trabajo, pues. Claro, Porque si no claro. tengo trabajo, ¿cómo pago la luz? Claro, ¿Cómo claro, pago el agua? claro. ¿Cómo pago la movilización? Claro. Tengo que tener todos esos dineros para tener el derecho a vivienda. Y algo más grave todavía. Se habla de construir viviendas. ¿En dónde vamos a construir viviendas? Si estamos viendo que hay problema con suelo urbano. Y lo más grave, que no veo solución y nadie me explica, ¿por qué el 70% de los ecuatorianos vivimos entre Quito y Guayaquil? Ya. Y el resto del país. Ya. Yo soy constructor y lo que voy a decir, no me gusta repetir, Ya. pero donde hay pavimento, César, no salen choclos, no sale papas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos al campo, regresemos al campo, privilegiemos al campo, donde podemos producir, Ya. para que esa producción Ya. signifique poder pagar nuestras viviendas. Claro. Algo que a mucha gente no le gusta, pero hay que volver a pensar en que este país tiene que ser agrícola, Ya. tiene que ser agroindustrial, tiene que ser minero. Este país tiene que
tener comercio y producción en todas partes. Ya. Entonces, allá está la solución. Pero Diego, en cuanto es al sector vivienda propiamente dicho, ¿qué es lo que tú sugerirías al gobierno? ¿Qué políticas, los efectos de estimular? Aparte de que naturalmente una política de empleo significará que hay posibilidades para que la gente se embarque en una deuda para vivienda. Pero hoy como estamos, ¿qué es lo que se puede sugerir al gobierno en términos de ciertas políticas? Y luego a los municipios, que entiendo que para obtener autorizaciones para una serie de cosas en vivienda, es toda una monstruosidad. Bueno, cuéntanos algo sobre eso. Al gobierno, primer pedido es reglas claras. Ya. Dice en la cancha, Ya. haga las normas. Con las normas quiero decir el reglamento BIBIBIS, que está desde el mes de septiembre del año pasado, que iban a emitir, todavía no sale. Déjenos ver cómo quieren que procedamos, cómo vamos a controlarnos. Porque el control no es solamente de un lado para otro, tiene que ser mutuo. Porque resulta que en este país, César, nosotros éramos súper controlados y los que se robaron la plata, lo que hicieron es sacar afuera. Claro. Entonces no, dejémonos, seamos transparentes, veamos cómo vamos a construir. A los municipios, ayúdennos con los procedimientos para regularizar las construcciones, para poder aprobar planos. No puede ser posible que la modificatoria de un área de terreno, el cambio de área, se demore 5 o 6 meses. No me digas. 5 o 6 meses. Entonces el propietario de la construcción, el que va a construir, le dice al arquitecto, vea, usted es inepto. Porque hay personas que esto me hacen en 10 días, en 15 días, pero pagando, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Los honrados tenemos que esperar los plazos que nos ponen los corruptos funcionarios municipales, y que no son uno, son bastantes. Ah, qué barbaridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Y si se paga, Ahí se sale acelera el enseguida. trámite. Claro, pero ahí viene. Yo soy de los criterios que el que da, recibe. Entonces, si uno paga alguna vez, es porque también está dispuesto a recibir, pues. Y estamos, ¿qué? Camino a un agujero tan grande, donde la corrupción nos va a cubrir a todos. Por eso le pedimos al municipio, vean, déjense en ayudar. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar? Pongan una oficina con alguna persona independiente donde nos podamos quejar. Ya. Por ejemplo, una declaratoria de propiedad horizontal en la ciudad de Quito se demora más o menos entre 8 a 12 meses. Pero déjame decirte que lo más grave no es eso, que nosotros ya vamos a la entidad municipal, a la administración, con los documentos, con los valores aprobados, que aprobamos de la entidad colaboradora. ¿Qué tiene que hacer el funcionario? Coger el CD que les llevamos nosotros, meter a la computadora, emigrar los datos y poner, esto está aprobado. Eso se demoran 8 a 12 meses. La pregunta es, ¿y por qué, no es cierto? Claro. Ya te dije por qué. Ya. Pero ahora, uno supone que en los municipios hay, por decirlo así, un administrador, que es el alcalde. Se supone que el alcalde en Quito, Guayaquil, Mante, etcétera, debe poner orden, pues especialmente en un sector de esa naturaleza que brinda empleo. Y todo el mundo, gobiernos, municipios, nosotros, arquitectos, abogados, políticos, dicen empleo, empleo, empleo. Y esto que tú cuentas, lo único que hace es restringir y demorar la construcción de empleo y por lo tanto de crear más empleo, pues. Claro, claro. ¿Por qué no aceptaste la candidatura a la alcaldía? A ver, y estaríamos todos contentos. Eso es lo que hay que hacer, falta de voluntad, César. Si no es nada difícil, es voluntad. Pongan una oficina con el peor enemigo de los constructores, pero que sea honesto. Donde podamos decir, vea señor, en este proceso ya llevo 8 meses. Explíqueme las razones, ¿por qué no me atienden? Cuando eso en 8 días, en 15 días, debería estar despachado. Entonces, ¿qué hacer con el alcalde? No le voy a decir al alcalde, preocúpese de estas minucias, porque no es para él. Pero tiene que haber alguien que le sople al oído, que le cuente, que le comente, que estamos yendo mal. Y que Quito, los constructores, estamos hablando mal del municipio porque creemos que hay corrupción. Ahora, Diego, sobre el financiamiento, ¿cómo encuentras el financiamiento de bancos privados, bancos públicos? Ahí tú tienes el Banco del Seguro Social Ecuatoriano, por ejemplo. Hace algún tiempo atrás había realmente un banco de la vivienda. Claro. Que con una serie de deficiencias funcionaba, que ahora ya nadie sabe si existe o no existe.
¿Cómo ves el financiamiento y qué es lo que ahí se pudiera hacer? Porque hay algunas personas, entre ellos mi persona, que hemos sugerido abiertamente que debería darse fuerza a lo que hace 40 años existía en el país de financiamiento de vivienda, que era pues la cédula hipotecaria, como un papelito que se emite que siempre dio un resultado extraordinario. Y hoy, en dolarización, creo que daría el resultado. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué problemas ves en el financiamiento? ¿Los bancos están limitados, no están limitados? El Banco del Seguro, que recientemente pues ha renunciado lamentablemente la gerente general, doña Eva García, que había elaborado un esquema y había una serie de anuncios que daba al sector de construcción vivienda, daba muchas esperanzas. Cuéntame algo sobre este tema de financiamiento. Bueno, comencemos con el tema del economista García. Es un mal síntoma para el sector. Es una persona preparada, capacitada, competente, capaz, honesta, que estaba hablando de subir el crédito para los constructores. Claro. Renuncie. Ya es un mal mensaje. Ya. Entonces, no soy muy amigo del economista, le conozco, pero puedo dar fe de su capacidad. Pues. Claro. Entonces, si renuncia a la principal entidad Claro. económica para construcción, alguna cosa pasó, ¿no? Ojalá. Siempre pienso que puedo ser yo el equivocado. Sí. El otro tema, los bancos están trabajando bien. Ya. Afortunadamente los bancos están con liquidez y son líquidos y son serios. Ya. Porque eso también hay que resaltar. Ya. La banca es una banca seria. Ya. Desgraciadamente, cuando hablas de inversión, César, hay que medir riesgos. Claro. Y lo nuestro es un riesgo. De acuerdo. Entonces, no todos tenemos accesibilidad a un crédito, por N razones. Ya. Entonces, tienes que calificarte en la banca, tienes que presentar la documentación y tienes que acogerte a la decisión del banco. Claro. No porque tú te crees un gran constructor, ya el banco te va a decir, vea señor, Claro, tómelo. claro, El claro. banco califica. Claro. Entonces tienes ese tema. Claro, un banco corre riesgo y tiene que medir bien los riesgos. Tiene que medir y está Claro. muy bien. Esa es la Sí, obligación, porque Ya. el dinero no es de la banca. Así El es. dinero es de los ahorristas Sí, sí, o sí, ahorristas. sí. El otro tema es del gobierno. Hizo bien el gobierno el año pasado cuando nos dio el crédito para vivienda VIP, que es un éxito. Ya. Porque el crédito Está funcionando está eso. funcionando, desgraciadamente. Parece que hubo algún problema de liquidez entre el gobierno y los banqueros y suspendieron algo en los últimos meses del año pasado. Esperamos que retome, porque lo nuestro es, más que la inversión al constructor, es la inversión al que va a comprar la casa. Ya. Intereses del 8, el 9, el 10% en plazos largos son impagables. Ya. Pero un interés como el que estaba en 4,88, 5%, 5% redondeado. ya es pagable, ¿no es cierto? Pero Para nuestro fíjate, medio. doña Eva, que yo coincido contigo, una mujer competente, capaz, eficiente, honesta Honesta. y responsable y leal a quien sirve, en este caso el gobierno, el presidente Moreno, había indicado lo siguiente: vamos a expandir el crédito en unas condiciones que todo el mundo se entusiasmó. Pues. Claro. Iba a haber plazos mucho mayores de lo que son tradicionales para Claro. los préstamos hipotecarios. Yo era y uno de construir ellos. vivienda. Sí, porque Claro. eran largos plazos, Claro. con tasas de interés más bajas de lo que dan los bancos. Y razonable. Entonces uno dice, bueno, el financiamiento, el gobierno dice también, he escuchado a uno otro alto funcionario, sistema financiero, por favor, empujen, expandan más el crédito, etcétera. Y como tú dices, la banca asume riesgo y tiene que calcular bien los riesgos. Claro. No puede pues así porque de repente alguien del gobierno dice, afloja el crédito, así no funciona. Pues no, porque como tú decías, los bancos más que a los accionistas responden a los depositantes, que son en definitiva el dueño del dinero que tienen los bancos, ¿verdad? Entonces, uno dice también, fíjate, hay un dato importante que una ley aprobada en la Asamblea, en este gobierno, sugerencia del presidente y del gobierno. ¿Recuerdas el impuesto a la plusvalía? Claro, ya Que eso derogaron. comenzó a destruir todas las posibilidades de construir más viviendas, Así etcétera, y el sector con eso se fue abajo. Ahora ya no existe esto. Entonces uno dice, bueno, desapareció esa limitación, esa restricción, etcétera. Se suponía que iba a reaccionar un poco el sector, pero no pasa eso porque hay otros factores, pues. ¿Ah? No, y ese es uno de los temas.
la economía es como la enfermedad de las personas. Ajá. ¿Sí? Es muy fácil enfermarse y es muy difícil recuperarse. Ajá. Para recuperarse necesitas... Y hoy estamos pasando en grandes Estamos dificultades pasando para la recuperación. Para la recuperación. Estamos en problemas por recuperación de la economía. Entonces, no es de un día para otro. En cambio, la enfermedad sí. De hoy para mañana podemos estar muertos. Ya, Igual la economía, de hoy para mañana podemos estar quebrados. ya, Malas políticas llevan a quiebras inmediatas. Ya. Pero para salir de esa quiebra inmediata o esa supuesta quiebra, Ya. necesitas tiempo. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hable con la banca. Tú sabes, y tú me puedes corregir, creo que estamos hablando del encaje bancario el 5% no, ahora. 2%. ¿2%? Sí, Bájale al 1%. ya, Y que ese 1% se dé o se facilite los créditos. Ya. Por supuesto, calificando riesgos, ¿no? ya, Sí, entonces ahí tenemos nosotros que va a entrar dinero a la economía. Yo soy de los profesionales de pequeños a medianos que reclamo por mi sector. Deben haber más de 30.000, 40.000 constructores en En el país. todo el país. En todo el país que no tienen trabajo. Si a cada constructor le prestarían $50.000 para construir su casita Ajá. o la casita para vender, estamos hablando de que en 3, 4 meses construiríamos 50.000 viviendas. Ya. Si construimos 50.000 viviendas significa que de empleos directos tenemos 300.000 personas trabajando. Y lo mejor de todo esto, el dinero de la construcción se recicla entre 6 veces en la economía del país. Ya. ¿Qué significa? Que a todos nos topa algo. Claro. Que todos necesitamos. claro, porque está metido ahí la industria del Industria hierro, del del hierro. vidrio. Pero hablemos también la alimentación. Los obreros comen, pues, Claro, ¿no es cierto? claro. El transporte, Claro. los obreros se movilizan. Claro. Hablemos de las empresas grandes nuestras, acerías, cerámicas, Ajá. ventanas, aluminio, se reactiva todo. Pero ahí viene el tema, ¿a dónde vamos a construir, mi querido César? Si Quito tiene problemas de suelo urbano, ¿por qué no ir acá al lado, la provincia del Cotopaxi, donde es una linda provincia para producción de papas, de flores? Y veamos, señores, hagamos con el inversionista agrícola un proyecto, ¿no es cierto?, donde el señor va a producir, pero para producir necesita gente, y Ya. esa gente para estar ahí necesita vivienda. Entonces, Claro. hagamos proyectos macro, desarrollemos un país con otra visión. Ya. O sea, no construyamos viviendas por construir viviendas. Eso ya pasó. 1945-48. En Brasil se construyeron casas para que los brasileros salgan de las favelas. Ajá. Y les llevaron fuera de Río de Janeiro. Ajá. Claro, fue una inauguración con bombos y platillos. Todo el mundo estaba feliz. Ya. Pero pasó el chuchaqui y el albañil o el obrero se dio cuenta que tenía que pagar 2 o 3 pasajes para llegar Ya. a su trabajo. La mujer del obrero, la mujer del propietario de la casa, se dio cuenta que ya no había la señora rica donde iba a lavar la ropa para tener un ingresito más. Poco a poco esa gente comenzó a volver y seguimos A los en lo mismos mismo, lugares de la los favela. mismos lugares. Por eso estamos como estamos, porque no se hace estudios globales, Ya. donde la solución no sea, vea, tome vivienda, qué lindo, Ya. pero ¿y la vivienda? ¿Y ahora qué les doy de comer a mis hijos? ¿Y ahora Claro. cómo mis hijos comienzan a estudiar? Ahora, ¿qué ministerio se encarga de las políticas de vivienda? Ministerio Diego? de la Vivienda. Hay un ministerio de la Ay, vivienda. que desgraciadamente tenemos un ministro que no es ni arquitecto, ni ingeniero, ¿Ah, sí? ni experto en vivienda. Si a mí me dices, Diego, te van a dar el Ministerio de Salud, te voy a decir, Cecitas, no me tomes... Claro, claro. Respétame un poquito, ¿no es cierto? Hay que llevar a cada ministerio gente con Gente que experiencia, que etcétera. conozca la Claro, problemática. claro. Acá no. Ya. Está bien, le conozco al ministro, es una gran persona, puedo dar fe porque le conozco, pero también puedo dar fe que de vivienda no creo que sabe nada, Entonces significa que las políticas del gobierno para este propósito no son las adecuadas. no son las adecuadas No son porque las hay un adecuadas. ministro, buena gente, etcétera, 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 pero que no sabe del problema, pues, ¿no? Ya. Básicamente es Ya. así. Ahora, ¿recuerdas el dato que decía en financiamiento? Había una idea por ahí que se regó y comenzó a prosperar. Una parte del financiamiento, la cédula hipotecaria. Cuéntanos Espectacular. algo sobre eso. Qué espectacular. Las cédulas hipotecarias se van a emitir, por supuesto, por la banca, Ajá, pero con ajá. garantía de proyectos. Claro. Entonces se hace un proyecto, se califica en la banca, se emiten las cédulas y salen al mercado. Va a la bolsa de valores, bolsa de valores. y los compra
perico de los palotes, exacto, del la que clase media ecuatoriana, quiere etcétera. quiere invertir $10, porque habrá que poner unidades de cada cédula. Entonces, todo el mundo tiene acceso. Y las personas que inviertan en ese papelito saben que la garantía es la casa. La casa. Y el banco, que es el que emite. Claro. Ya. Entonces, el banco va a tener la seguridad de que emite cédula solamente en proyectos serios. La persona que compre tiene la seguridad que el proyecto es serio y está garantizado por un banco. ¿Qué significa? Sacar el dinero del colchón bank y poner en servicio del país. De acuerdo. Estimados amigos y amigas, hemos escuchado al arquitecto Diego del Castillo, es presidente de la Cámara de Construcción, que está hoy como profesional en el campo de la construcción de viviendas para personas naturales, para la familia. Y ahí pues él, dentro de la exposición y los comentarios, ha hecho una serie de comentarios con respecto a una serie de realidades y de ciertas sugerencias que van no solamente a nivel del gobierno nacional, sino en términos de los municipios. Los municipios deben facilitar los trámites. No es posible que por algún trámite, como ha dicho el arquitecto, de repente el municipio, en este caso de Quito, se demore 8 meses, 10 meses. Eso atrasa la creación de riqueza. Y además, porque si alguien paga, que eso es un acto inmoral, entonces los trámites se aceleran. Eso es inmoralidad. Eso implicaría que también hay corrupción, ya no como fue la corrupción de los 10 años del gobierno anterior a nivel nacional, sino que sencillamente entidades de esta naturaleza. Esperemos pues sencillamente que este sector, que es importante por la creación de riqueza, por la creación de valor agregado, porque expande una serie de actividades económicas y porque da fundamentalmente empleo, realmente se reactive. Y él nos ha mencionado un papelito que hace 40 años dio un resultado extraordinario cuando teníamos moneda propia, que era el sucre. Hoy tenemos el dólar. Y sería fabuloso porque tendría más éxito la emisión de cédulas hipotecarias para el financiamiento de vivienda. Y ese papelito estará en las manos de cada uno de ustedes que en vez de ponerlo un depósito en el banco, invierten en ese tipo de papel que tendrá una garantía, que es la vivienda. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros y volveremos con otro tema la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.